Hola, bienvenidos a 593 Estudio. Hoy hablaremos de Luis Barragán. El 22 de noviembre de 1988 representa una fecha muy marcada dentro del ámbito arquitectónico, pues fue cuando uno de los arquitectos más importantes para la historia de la arquitectura mexicana y del mundo falleció en la Ciudad de México. Luis Barragán Morfín, nacido en Guadalajara y graduado como ingeniero civil, dejó un extenso legado traducido en textos, conferencias, edificios, casas, jardines que siguen vigentes hasta nuestros días, mismos que se retomaron por algunos de los arquitectos más influyentes de la escena internacional. El trabajo de Luis Barragán representa años de investigación, pero sobre todo de contemplación, de ver el mundo con sensibilidad y de seguir reescribiendo lo que nos parecería evidente. Indudablemente, el legado de Luis Barragán representa algo tan complejo y atemporal que sigue inspirando y sorprendiendo a los arquitectos de todas las generaciones. Es por eso que, a 30 años de su muerte, hemos recopilado los testimoniales de algunos de los arquitectos contemporáneos más representativos basados en México, quienes nos compartieron cuál ha sido la obra de Luis Barragán más importante dentro de su labor y por qué. Carlos Jacob Hernández, 593 Estudio. Hablar de Barragán es hablar de uno de los mejores arquitectos mexicanos hasta la fecha. El manejo de la luz y sombras en los volúmenes de sus proyectos es simplemente majestuoso. Hablar de Barragán es un placer, ya que representa lo que es realmente la arquitectura mexicana. Es uno de mis principales referentes a la hora de conceptualizar un nuevo proyecto. Simplemente hablar de Barragán es hablar de inspiración. Javier Senosian, de todas las obras de Barragán, casi todas me conmueven. Sin embargo, la más importante para mí es la casa estudio. Una vez lo fui a ver y platicábamos en su estudio con música clásica de fondo. Alguien comentó que el concreto era un material de aspecto frío, gris, sucio y triste. Barragán se quedó mirando de una forma muy sublime y asintió, sobre todo triste. Cuando salimos era inevitable sentirnos en un estado de trance. Los recuerdos que tengo de la casa estudio son siempre de serenidad. Alberto Calach, para mí, toda la obra de Barragán es relevante, desde la más funcionalista. En ellas se guardan muchas lecciones. Su propia casa es una verdadera obra maestra, es un lugar en donde todo guarda absoluta armonía y desde el instante en que entras, te transporta a un estado de paz y serenidad. Tatiana Bilbao, Barragán fue muchas cosas, pero lo que más me gusta de su obra es aquel momento en que me recuerda que era un ser humano. Esa ventana en su cuarto privado que se abre hacia la propiedad vecina, el Jardín Ortega, habla de sus deseos, de su amor al jardín, de su pasado, de la nostalgia y de la prevalencia de la belleza. Esa ventana me ha obsesionado desde siempre. Para mí este elemento habla profundamente del ser humano que Barragán fue. Javier Muñoz, creo la gran enseñanza de Luis Barragán es lograr una arquitectura sin pretensiones, lograr una arquitectura que dice de manera directa y sin rodeos cosas tan profundas que te tocan el corazón. Hoy que estamos tan saturados de arquitecturas amaneradas que gesticulan y exageran pero que no dicen nada, hay tanto que seguirle aprendiendo a Luis Barragán. Héctor Barroso, Casa Barragán es la obra más importante de Luis Barragán. Intento visitarla periódicamente. Para mí es importante seguir reflexionando en torno a esto. Me ayuda a pausar ante la cantidad de información e imágenes que tenemos a la mano hoy en día y realmente vivir y disfrutar su arquitectura. Augusto Quijano, mi obra favorita es definitivamente La Casa, su casa y taller, y es la obra de Luis Barragán que más me ha conmovido porque se trata de una serie de espacios a compresión y tensión difíciles de leer en planta, pero tremendamente potentes y articulados espacialmente. La Cuadra de San Cristóbal es la obra que más me ha influido por su escala y lectura espacial contundente. Raúl Medina, Dosa Estudio, la obra de Luis Barragán que más me ha conmovido es su casa en el antiguo barrio de Tacubaya. Es la obra que reúne toda su madurez como arquitecto. Es interesante ver y sentir cómo logra transmitir su esencia espiritual al espacio. Recuerdo mucho una frase que escribió Richard England sobre la obra de Barragán.
Rara vez en la arquitectura se ha logrado tanto con tan poco, y rara vez la pobreza del material ha producido tanta riqueza espiritual. Al final de todo, creo que la arquitectura no es arquitectura si no emociona o no transmite al usuario. Salvador Macías, Estudio Macías Peredo. La casa estudio es, sin duda, mi obra favorita de Luis Barragán, porque de sus obras, al ser su propia casa, es donde con más claridad conviven la arquitectura, el paisaje y el mobiliario en impecable armonía. Javier Sánchez. A mí me gusta de Barragán su valentía y su compromiso con la búsqueda de un lenguaje propio, y por supuesto conozco mejor su casa, la cual considero un laboratorio. Palma Estudio. Para Barragán era esencial que el arquitecto pudiera ver más allá del análisis puramente racional. Pidió que se reconociera en su obra el bienestar y la paz de los claustros y de las celdas religiosas, pero es evidente al visitar sus edificios y jardines que entendía perfectamente el valor espiritual de la arquitectura, independiente de la fe. Un claro ejemplo de todo esto es la Capilla de las Capuchinas, apuntando a la serenidad como el gran antídoto contra la angustia y el temor, dos sentimientos que actualmente inundan la conciencia colectiva de nuestra generación. La relevancia actual es innegable. Fernando Romero. Mi obra favorita es la Capilla. Solía ir a menudo cuando era estudiante y aún no estaba seguro si dedicarme a la arquitectura. Javier Sordo Madaleno. Mi obra favorita del maestro Luis Barragán son las torres de satélite, principalmente por ser catalizador de la zona e impulsor de una identidad local para la ciudad satélite. Esta obra también me permitió la consolidación de uno de nuestros proyectos del siglo pasado, Plaza Satélite, convirtiéndolo en un nuevo hito urbano. Además, le tengo mucha admiración a la colaboración que hizo con Chucho Reyes, gran amigo de mi abuelo, Juan Sordo Madaleno. Taller de Arquitectura Mauricio Rocha más Gabriela Carrillo. Amo el abrevadero de Barragán, amo la síntesis de tres elementos desmaterializándose en reflejos, luz y sombra. Lo mismo significando y desapareciendo, silencio profundo. Michel Rojquindo. La Casa Prieto o Casa Pedregal es uno de los proyectos que más he tenido oportunidad de vivir en diferentes ocasiones de mi vida, y por lo mismo he logrado disfrutar más en cuanto a las experiencias de los espacios exteriores e interiores. Desde los jardines de lava hasta las rocas del Pedregal incorporadas a los espacios, estos elementos hacen de esta obra una de mis favoritas y refuerzan aquellos conceptos de arquitectura emocional que tanto defendía Barragán. TACO, Taller de Arquitectura Contextual. Luis Barragán es un arquitecto cuya práctica valoramos de manera especial en TACO. En 2014 realizamos un viaje de equipo para conocer tres de sus obras emblemáticas de manera consecutiva: Convento de las Capuchinas, Casa Estudio LB y Casa Gilardi, lo cual resultó ser uno de los aprendizajes más completos que hemos tenido hasta ahora. Estas obras logran introducir al discurso de la arquitectura moderna los factores cultura local y espiritualidad, entre otros. En ellas, Luis Barragán abstrae la esencia de la arquitectura mexicana tradicional y la plasma de forma sencilla pero cargada de emociones placenteras para el ser humano a través de su magistral manejo del espacio, los materiales, la luz, el sonido, la naturaleza, los detalles constructivos y el mobiliario. Pavel Escobedo. No podemos señalar una obra de Luis Barragán como unívoca, pues los encuentros con estas han llegado en circunstancias diversas y todas ellas tienen momentos muy significativos. Sin embargo, podríamos hablar de un par de experiencias frente a su obra. La primera de ellas fue, frente a la Capilla de las Capuchinas. Estábamos buscando una experiencia arquitectónica concreta que nos guiara de alguna manera al inicio de un proyecto. Encontramos silencio. La segunda, y de manera fortuita, fue en la casa antes llamada Prieto López. Fue aquí en donde experimentamos la atmósfera de una de sus casas mutando al atardecer.